Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. José Luis Ábalos Meco es un político valenciano, diputado en las Cortes Generales por Valencia desde 2019, conocido recientemente por presuntamente coprotagonizar algunos casos de corrupción. ¿Usted mantiene que no tiene relación con la trama, que no tuvo relación con la trama Coldo? No formo parte de ninguna trama. Y lo que más importante, no me beneficia económicamente de nada. Con anterioridad ha sido ministro de Fomento entre 2018 y 2021 en el gobierno de Pedro Sánchez y diputado en el Congreso de los Diputados durante varias legislaturas. Se afilió al PSOE en el año 1981, del que fue secretario de organización entre 2017 y 2021. Destaca su papel en la modernización y mejora de infraestructuras de transporte en España. Como ministro de Fomento, ha impulsado proyectos clave en el ámbito ferroviario y aeroportuario, buscando mejorar la conectividad y la movilidad sostenible en el país. También se ha visto envuelto en polémicas como la denominada Delsygate, que fue destapada por Voz Populi, o la del caso Coldo. Pero ¿quién es este político que emerge desde las sombras tras una vida oculta entre bambalinas, que se esconde tras esa personalidad aparentemente calmada y serena, mientras se encuentra en el ojo de una tormenta de corrupción sin precedentes? Vamos a descubrirlo. Fue el penúltimo de los 8 hijos que el torero de Cuenca Heliodoro Ábalos, alias Carbonerito, tuvo de diferentes parejas. No heredó la vocación de su padre, aunque reconoce que la estética de la tauromaquia sí le llama la atención, y a lo largo de los años se le ha podido ver disfrutar de corridas en las plazas, llegando a agradecer al torero Román por brindarle un toro en las ventas. No te imaginas, maestro, lo mucho que significó para mí aquel brindis tuyo. Creció en una casa del centro de Valencia que albergaba también la fábrica de muñecas hechas a mano que tenían sus padres, en la que también ayudó participando en el negocio familiar junto con sus 7 hermanas. Eran una especie de familia empresa. Vivía en una casa taller en la calle Taquígrafo Martí. Empecé a trabajar muy joven para contribuir a la economía familiar. Formo parte de una generación que nos hacíamos adultos muy tempranamente. De hecho, me libré de la mili porque tenía que asumir el sustento familiar y las responsabilidades del hogar. Pasaba los veranos en Valencia o iban a la playa de la Malvarrosa o visitaban a algunos familiares en Madrid. Recuerda los veranos como una época de trabajo y sacrificios para sacar adelante a los suyos. Estudió la formación básica en una academia privada. En aquella época, con 15 años, cuando asistía a clase, trabajaba en una tienda de souvenirs situada frente a la Plaza de Toros. Afirma que no era mal estudiante. Iba a una academia de pago, claro, y era uno de los primeros de mi clase. Mis padres preferían situarse fuera de los recursos del régimen. Tenían cierto comportamiento clandestino. La verdad es que la academia tampoco podían permitírsela y siempre había reclamaciones del dueño, con impagos. El joven Ábalos se empeñó en seguir estudiando y se matriculó en el Instituto Cid Campeador, actividad que compatibilizaba con un trabajo en una gestoría. Aunque le agradaba la historia, Ábalos se inclinó por estudiar magisterio. Bueno, me decidí por lo más breve, porque trabajaba. Y también porque ya estaba en las juventudes comunistas. Y quería cambiar el mundo. Teníamos la teoría de que esto se hacía desde las escuelas. Y en aquella época yo era muy aficionado a un macárinco, por lo que se juntaba mi gusto por la historia, con la pedagogía y la transformación social. Diplomado en Magisterio por la Universidad de Valencia, trabajó de maestro de enseñanza primaria solamente 3 meses en el Colegio de Quart de Poblet. Pidió una excedencia que le dura hasta hoy en día, por lo que no llegando a explotar su carrera docente y tras algunos trabajos no estables, decidió dedicarse a la política en un intento fervoroso de cambiar el mundo.
Fue militante en las Juventudes Comunistas desde 1976 y en el 78 ingresó en el Partido Comunista de España, el PCE. Entré en las Juventudes Comunistas tras muchos exámenes. Al final me aceptaron. Total, para hacer algo tan revolucionario como vernos todos los domingos en un piso enfrente de la cárcel, ponernos hasta arriba de tabaco y comentar el mundo obrero. Luego un ratito del anti-Düring, de Engels o de cualquier otra obra marxista. Y esa era nuestra revolución. También pegábamos carteles, hacíamos apariciones públicas, sacábamos banderas, llegábamos a la Plaza de la Virgen con una guitarra y cantábamos. Cantábamos la esteca. Hasta que venían los grises. Entonces nos íbamos a casa a comer la paella. Al entender, según contó él mismo, que ya no veía con la llegada de la transición en la ideología comunista la vía adecuada, se apuntó al Partido Socialista del País Valenciano, PSPV, en 1981, solo unos meses antes de la arrolladora victoria de Felipe González en las generales de 1982. Me fui al partido y me hice cargo de la organización, de mi agrupación. Estábamos ya en la oposición y sobrevino el proceso de asentamiento de la nueva realidad democrática y el comunismo no me parecía el instrumento adecuado para esa fase. Escribí varios artículos críticos en la revista Argumentos. Me fui poco después, con la acusación a mis espaldas de socialdemócrata. Me lo decían y pensé, igual tenéis razón. Se decían esas cosas, piquito de oro, un pequeño burgués infiltrado. Su recorrido laboral cobró otra dimensión cuando entró en el Gobierno Civil de Valencia en el año 1983. Su primer puesto relacionado con la actividad política. Se curtió como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y del consejero de Trabajo de la Generalitat Valenciana, antes de pasar a la política local, primero durante 7 años como asesor del grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia y luego ya como concejal entre 1999 y 2009. Dio entonces el salto a la escena nacional al ganar un escaño en el Congreso de los Diputados que ha mantenido hasta la actualidad. Ese mismo año aterrizaba en la carrera de Pedro Sánchez. En las primarias de 2014, cuando Sánchez se enfrentó a Eduardo Madina para liderar el PSOE, Ábalos fue uno de los apoyos decisivos con los que contó Sánchez. También lo fue en 2016, cuando el Comité Federal Socialista justició a su entonces secretario general para evitar el bloqueo parlamentario y dar paso al gobierno de Rajoy con una forzada abstención socialista. En la sombra, Ábalos se encargó de afinar la maquinaria de aquella campaña de resurrección de un líder por el que solo un grupo de devotos apostaban. Fueron los primeros sanchistas, cuando aún no existía el sanchismo. Él fue quien corrió con la responsabilidad de ejercer de portavoz de los socialistas en el hemiciclo durante la moción de censura de 2018 que les colocó en la Moncloa. Bueno, hay que recordar que de los 3 candidatos, solamente el que menos expectativa tenía de alzarse con la victoria era el único diputado. Tanto Pedro como Susana no lo eran en ningún caso, tenían el mismo problema. En el caso de Pedro no es diputado porque ya sabemos las circunstancias que forzaron su renuncia, pero bueno, habrá que intentar trabajar ese liderazgo más allá del Congreso. Pero lo bien cierto es que más allá de un trabajo parlamentario, lo que nos corresponde hacer es todo un trabajo de alternativa a la derecha y por lo tanto este trabajo va a tener que estar más vinculado a estar con la sociedad, a estar en los medios, a estar con las personas en definitiva, más allá del ámbito meramente institucional. Resucitado Sánchez como líder del PSOE en 2017, Ábalos tomó el mando del aparato de Ferraz como nuevo secretario de organización del PSOE. En 2018 jugó un papel crucial en las negociaciones con los nacionalistas para sacar adelante la moción de censura contra Rajoy. A él se atribuyen buena parte de las maniobras que inclinaron la balanza del PNV hacia la orilla socialista. Sánchez lo prometió entonces con la cartera de Fomento, en la que renovó en 2020 tras participar de nuevo con éxito y sigilo en las conversaciones con Podemos. Esperemos que en esta ocasión, a mí me parece muy bueno que Podemos haya aceptado sentarse a hablar, a negociar, a estudiar la propuesta que hemos hecho, me parece muy positiva.
y por lo tanto yo creo que hay que mantener esperanzas de que al final podamos concluir en un acuerdo que permita desbloquear esta situación. Tras años sobreviviendo bajo sus siglas, sin grandes metas ni currículo, Pedro Sánchez lo ascendió al Olimpo de la estructura socialista. A continuación, protagonizó uno de los escándalos más rocambolescos de su gestión: su encuentro de madrugada en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez. El Supremo archivó el caso al no apreciar delito, pero las múltiples versiones que se dio sobre esa cita nocturna y aeroportuaria acabaron por hacer mella en un político de la vieja escuela que hasta entonces parecía incombustible. Con su etapa dorada en lo más alto de la política alejándose cada vez más, José Luis afronta su momento más duro, entre sospechas de corrupción, peticiones de dimisión de compañeros con los que compartió hasta Consejo de Ministros, y su escudero, Koldo García, como imagen de un escándalo de corrupción que amenaza con salpicarlo. Ahora que tienes el móvil aquí, ¿tú podrías decirme cuándo es el último mensaje que tienes entre tú y Koldo? De WhatsApp. Ahora mismo no. No te lo podría. Si quieres te lo dejo y lo miras. No, yo... No, porque lo bloqueé. ¿Lo bloqueaste? Sí. ¿Cuándo lo bloqueaste? La detención. ¿Y cuándo es el último mensaje que tienes suyo? ¿Eso sí que lo puedes mirar? ¿Sí? Claro. No, ¿Aunque lo tengas bloqueado? No, lo quité todo. Bueno, vamos a Susana y lo miramos también. Porque eso yo creo que es un dato interesante también, ¿sabes? No, pero Risto, vamos a ver, que ya parece que nos estamos metiendo en la investigación, ya me lo diré aquí, no tengo que decir. Estamos rebajando mucho. ¿Cuál es el problema? Pues que todo eso es materia de investigación. Ese es el problema. En febrero de 2024, el exasistente personal y chofer de Ábalos, Koldo García Izaguirre, y su mujer fueron detenidos por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acusados de presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. Ante estas informaciones, el propio Ábalos se ha mostrado sorprendido, asegurando que no tenía ni idea, además de afirmar que se sentía decepcionado y que él era el primero que quería explicaciones por parte del que fue su mano derecha al frente del ministerio. Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. El Partido Popular está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata. No, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Koldo? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Tras numerosas llamadas a dimitir de sus cargos, tanto desde dentro del Partido Socialista como desde fuera, Ábalos renunció a su cargo como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, pero rechazó dimitir como diputado, integrándose en el grupo mixto con el objetivo de defender su honor. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. En 2021 se anunció su salida del equipo de gobierno de Pedro Sánchez, siendo sustituido por Raquel Sánchez Jiménez. Algunos medios informaron de que el líder del PSOE le llamó a Moncloa para comunicarle que dejaba de contar con él y le dijo: "Te tienes que ir y sabes por qué". La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas. Apoyaremos una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para que pueda esclarecerse. Que la corrupción es una seña de identidad del viejo bipartidismo. El Partido Socialista hoy busca un cortafuegos en torno a Sánchez. Sé lo que es un apestado político.
Lo sé. Tras abandonar el gobierno de la nación, Ábalos se centró en su labor como parlamentario, siendo elegido presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en 2021. Tras ser reelegido diputado por Valencia en las elecciones generales de 2023, fue confirmado como presidente de la mencionada comisión para la 15ª legislatura. El mandato de Ábalos estuvo marcado por importantes cambios en el ámbito ferroviario. Por un lado, se reformó el reglamento de circulación ferroviaria. Por otro lado, y probablemente el más relevante, se culminó el proceso de liberalización del transporte ferroviario en España, objetivo planeado desde los años 90. Todo esto derivó en la creación de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria para hacer frente de manera eficaz los nuevos retos del sistema ferroviario. Durante este periodo se iniciaron los trabajos para crear una nueva autoridad administrativa independiente para la investigación de accidentes. En cuanto a su vida personal, es un hombre discreto, prefiere mantener su vida privada alejada de la atención mediática. Aunque Ábalos siempre ha tratado de preservar su vida privada lejos del foco mediático, sabemos que se casó con apenas 20 años. Ha tenido 3 parejas, casado en 2 ocasiones y es padre de 5 hijos. Con Pilar, su primera mujer, tuvo sus 2 primeros retoños. Con su segunda mujer, cuya identidad se desconoce, tuvo 1. Y con la tercera, 15 años menor que él, Carolina Perles, ha tenido 2, separándose hace algo más de 3 años, más o menos coincidiendo con el momento en que el presidente Sánchez prescindió de sus servicios. Se dice que ha mantenido relaciones en los últimos años con una joven a la que lleva más de 35 años de diferencia. Por lo visto frecuentaba ciertos locales no precisamente recomendables para un político tan conocido. El problema no es el tipo de relación que mantuvieron, sino que como consecuencia de esa relación, Jessica fue colocada en una empresa pública y acompañó durante 2018 y 2019 al exministro a una 30 de viajes oficiales. Fue la mano derecha de Ábalos, Koldo García, quien gestionó los billetes y en muchas ocasiones intercambiaba mails con las secretarias del ministerio y la agencia de viajes por los billetes de Jessica. Tras comenzar su relación con Ábalos y realizar varios viajes con él, Jessica empezó a recibir un sueldo de una empresa pública llamada INECO, dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía el propio Ábalos, y dedicada a la consultoría e ingeniería en proyectos de transporte y de infraestructuras. Estuvo en esa compañía desde septiembre del 19 hasta febrero del 21, meses antes de que Ábalos saliera del gobierno de Sánchez. Fuera ya de su sillón en el Ministerio de Fomento y separado, José Luis Ábalos, que es considerado por quienes han tenido trato con él como un hombre simpático y mujeriego, quiso superar la depresión que arrastraba. Fue cuando su corazón volvió a alborotarse al encontrar a una joven malagueña llamada Andrea, que le devolvería la ilusión por la buena vida. Bueno, es una cuestión de mi vida privada, no tengo por qué, ya se enmaraña mucho y es muy larga y que tiene que ver justamente con esa situación en la que yo tenía una situación personal complicada, como algunos nos pasa en nuestras vidas, de pareja, y que yo realmente, pues es que cuando tú tienes un ámbito público esto es muy complicado de resolver. Por eso, de hecho, cuando yo ya dejé de ser ministro es cuando se produce mi divorcio, ¿no? Porque ya lo puedo resolver. O eso pensaba, veo que no mucho, ¿no? De Carolina, su tercera esposa, procuró olvidarse. Sí gozó con ella buenos ratos, también supo afrontar el cáncer que aquella padeció, pero era un matrimonio roto. Creyó que al legalizar de común acuerdo el divorcio, todo transcurriría civilizadamente, pero no. Los dolores de cabeza para el exministro han sido constantes últimamente a causa del desacuerdo de la pareja para sellar definitivamente la desunión. Andrea, por supuesto, ha sido el paño de lágrimas del político. Veo unos problemas, lógicamente, pues que es una relación que no muy difícil, cuando estás además con otra relación, por lo tanto, tuve que, en fin, dejarlo, Y luego ya, pues, en fin, tuve problemas familiares, en definitiva, bueno. Pero es que, oye, al final no tengo ninguna intimidad, tengo que contar absolutamente todo con pelos y detalles, no sé por qué tengo yo que llegar a ese nivel. Es propietario de un Toyota de 2003 que compró de segunda mano en 2013 por 6.000 euros. Tiene un apego a Valencia inamovible. Vive en la misma casa sin ascensor desde hace 3 décadas. Tiene una pequeña propiedad vacacional en Cama a 20 kilómetros del mar y un pequeño piso en propiedad en Madrid de menos de 40 metros cuadrados, que le salía más barato que un hotel, como contaba. Antes vivía en un hotel, en Madrid, pero comprar me salía mejor que alquilar.
Pero es una casa de 37 metros cuadrados y tampoco sirve para que mi familia allí se venga. Al final tengo 58 años y he tenido tiempo de ir haciendo algo. Y no me encontré nada. No tuve una herencia, salvo 4 tomos de la enciclopedia Cosío. A José Luis le apasiona la literatura de García Márquez, Antonio Machado y García Lorca, así como la música de la cantante Chabuca Granda. Es un hombre enamorado de la poesía, que ha introducido varias veces en sus discursos. También es un enamorado de Perú y de Colombia, de la bachata y la lectura. Ábalos destaca por saber desenvolverse muy bien en la gestión de personas, así como en la tribuna. Es serio en política, pero es cachondo en persona, contaba Mercedes Caballero, secretaria general del PSPV de Valencia y amiga personal desde hace más de 2 décadas. Yo he vivido con él los peores años del Ayuntamiento de Valencia y las pocas veces que se enfadaba era increíble. Según cuentan, es un hombre para el que la lealtad estaba por encima de todo. Precisamente ese es uno de los valores que incluso sus rivales destacan en él, que siempre cumple los pactos. Ocupó su primer cargo político hace décadas y nadie de su partido había alzado la voz contra él hasta ahora. Pero te convierte en peón, es decir, bueno, es una persona prescindible, somos todos prescindibles, ¿eh? Se ha visto envuelto en varias polémicas. La más grave quizá es la destapada por Voz Populi, conocido como el Delcy Gate. En 2020 se dio a conocer un encuentro de Ábalos durante la madrugada del 18 de enero con una delegación venezolana en el aeropuerto de Barajas, en el que además del ministro de Turismo venezolano Félix Palencia, asistente a Fitur, coincidió con la vicepresidenta de dicho país, Delcy Rodríguez, quien tenía prohibido la entrada al espacio Schengen. Tras negarlo inicialmente, Ábalos admitió haber mantenido una conversación con Rodríguez, añadiendo que solicitó a esta que procurara no bajar del avión. Posteriormente se hizo público que ese mismo día se produjo una segunda reunión de 20 minutos en una sala VIP de la compañía Sky Ballet en el aeropuerto. A pesar de que el asunto acabó en los tribunales, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial de Madrid archivaron el asunto entre 2020 y 2021 al no encontrar indicios de delito. En otra de sus polémicas estuvo envuelta su exmujer Carolina Perles. Perles se vio envuelta en una polémica hace un par de años porque se publicó que Ábalos, ya su marido, le había colocado en la fundación y que además ésta había recibido subvenciones cercanas a los 5 millones de euros en los últimos 13 años. Cuando Ábalos fue nombrado ministro de Fomento por Pedro Sánchez, se trasladaron a vivir a Madrid y ella fue colocada en un puesto de libre designación como asesora de la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid, a las órdenes de José Manuel Rodríguez Uribes, en cuanto éste adquirió el cargo. Carolina estuvo trabajando con él hasta 2019. Después Uribes fue nombrado ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, cargo en el que estuvo 1 año y medio. Tras todo lo investigado, creo que nos podemos arriesgar a considerar a Ábalos como un eneatipo.